Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. La violencia es cualquier acción, palabra o pensamiento que cause daño físico, emocional o psicológico a otros o a nosotros mismos. Aunque solemos asociarla con actos extremos como la agresión física, la violencia también se manifiesta de formas más sutiles. Se manifiesta a través de actos como el desprecio, la manipulación o el lenguaje hiriente. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo violentos porque hemos aprendido a normalizar ciertos comportamientos desde pequeños, creyendo que estas son formas legítimas de expresarnos o defendernos. Desde nuestra infancia, absorbemos la violencia a través de nuestro entorno. Crecemos viendo cómo las discusiones se resuelven con gritos, cómo el castigo es una forma de educación y cómo el poder se ejerce a través de la imposición. En los medios de comunicación, en la cultura y en nuestras interacciones diarias, la agresión está presente de manera constante. Al ser expuestos a estos comportamientos una y otra vez, los internalizamos y los repetimos sin cuestionarlos. La neurociencia nos muestra que la violencia tiene raíces profundas en nuestro cerebro. La amígdala, una estructura encargada de procesar el miedo y activar respuestas de lucha o huida, juega un papel clave en nuestras reacciones impulsivas. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala responde de inmediato, preparándonos para defendernos. Sin embargo, si no desarrollamos habilidades para regular esta respuesta, terminamos reaccionando de manera agresiva incluso en situaciones donde no es necesario. El problema es que muchas de estas respuestas violentas se han vuelto automáticas. Nuestro cerebro crea caminos neuronales que refuerzan los comportamientos repetidos. Si desde niños hemos aprendido a reaccionar con gritos o agresión ante la frustración, nuestro cerebro sigue usando ese patrón sin que nos demos cuenta. La violencia se convierte entonces en un hábito, una reacción instintiva que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos. Además, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y del autocontrol, no siempre logra frenar estos impulsos. Cuando las personas estamos estresadas, ansiosas o bajo presión, esta parte del cerebro se debilita, dejando que la amígdala tome el control. Esto nos hace actuar sin pensar, reaccionando con agresión en momentos en los que podríamos haber respondido de manera más calmada. Desde el punto de vista de la psicología moderna, también entendemos que la violencia está vinculada con nuestras creencias y emociones no resueltas. Si sentimos ira, miedo o frustración y no aprendemos a gestionarlas de manera saludable, terminamos proyectando esas emociones en los demás. Muchas veces, las personas actuamos violentamente sin darnos cuenta porque hemos reprimido sentimientos profundos que no sabemos cómo expresar de otra manera. Si queremos romper este ciclo, necesitamos entonces tomar conciencia de nuestros comportamientos y aprender a gestionarlos mejor. La violencia no es una reacción inevitable, sino una respuesta que hemos aprendido, pero sobre todo que podemos desaprender. Practicar la regulación emocional, el autocontrol y la empatía nos permite frenar estos impulsos automáticos y construir relaciones más sanas. Solo cuando tomamos responsabilidad por nuestras acciones y cuestionamos lo que hemos normalizado, podemos cambiar y evolucionar como sociedad. Mm, Creo que la agresividad, la violencia podría ser inclusive un acto de defensa inapropiado, evidentemente. Y yo no sé por qué, pero siempre me voy a llevar al entorno en que se creció. No, no desde lo económico, porque vamos a llegar a conocer gente que no es muy humildes, son las que son muy, mucho dinero, y en ambos vamos, hay mucha violencia. El entorno en que usted crece te va también a enseñar cómo resolver.
y para las personas a veces esa violencia tendría que ser ver de manera más rápida, completa o dependiendo cómo aplique la violencia vas a llevar pues, a golpes locales peor. Pero para mí es una forma en que te enseñaron a resolver las cosas de manera violenta. Pues cuando tienes una guerra interna y no consigues estar en paz, pues esa violencia sale, ¿no? Se ve, por ejemplo, muy claro en cuando estás conduciendo, ¿no? Yo la verdad que gracias a la vida ahora no te puedo conducir todos los días porque teletrabajo y curiosamente hace 2 días tuve que salir con el coche y me di cuenta por qué no echo de menos tener que ir en coche al trabajo. Porque sentí, o sea, realmente es que yo lo descubrí cuando me pitaron, cómo se activó el cortisol de mi cuerpo, entré en modo alerta, me puse nerviosa y dije, madre mía, ¿no? Y que si para qué me pita el de atrás, si por mucho que pite yo no puedo arrancar antes. ¿Cómo voy a arrancar antes si tengo a alguien que está aparcando? Entonces, claro, hay tanta guerra interior, tanto malestar. La gente se encuentra tan perdida. Nos encontramos, ¿no? Me incluyo, por supuesto. Tan mal que a la mínima que hay la oportunidad como no sabemos gestionar las emociones, la ira no la sabes gestionar, pues cuando hay una oportunidad, pues dices, aquí lo saco y aquí lo pago con esta persona. Y porque si no, no se justifica evidentemente que por cosas banales y que no son importantes, la gente tenga una respuesta desproporcionada totalmente. Porque eso, por ejemplo, lo de la conducción es una respuesta desproporcionada. Igual que cuando tú estás en un trabajo y un compañero, porque justo no ha dicho lo que quiere, el jefe de repente se pone a gritar de una manera como un loco. Dices, esto no está proporcionado a la acción que ha pasado aquí, ¿no? Entonces yo ahí la verdad que lo que me calma y lo que me hace un poco más tener mi sosiego es ver a la gente con compasión y decir, pobrecito, pobrecita, qué mal tiene que estar dentro para que por esto que ha sucedido, que no es realmente, no es relevante, su respuesta haya sido tan exagerada, ¿no? Así que creo que viene por eso, por falta de paz interior. Por eso la gente somos violentas muchas veces. Hmm, Pues creo como que el ser agresivo o violento, pues viene como muy de la mano del lugar donde las personas se han desenvolvido, ¿verdad? Donde las personas se han criado. Yo no creo que ser violento nunca vaya a ser como el acercamiento, nunca debería ser como la forma en la cual uno debería dirigirse a las circunstancias, como con esa violencia, como con esa agresividad. Creo fielmente en que deberíamos de tratar de ser como asertivos, que deberíamos de tratar de ser comunicativos, eh, pero, o sea, si nos ponemos a pensar, ser asertivo y ser comunicativo, pues conllevan un montón de cosas que lo hacen sumamente difíciles. A mí me cuesta un montón a veces ser asertivo, a mí me cuesta un montón a veces ser comunicativo. Entonces, mm, podría decir uno, ah, sí, es sencillo, no ser agresivo, pues las cosas se pueden hablar, se pueden dialogar, la, pero muchas veces como que las palabras nos fallan, creo, tal vez no las palabras nos fallen, sino que seamos como incapaz de utilizar las palabras correctas y entonces ahí es donde el ser agresivo, el tener un tono violento, el inclusive como llegar a tener actitudes violentas, sean como el resultado de una impotencia de poder comunicar las cosas de otra manera. Y bueno, por supuesto, creo también que hay personas o inclusive vemos personas en las cuales hemos crecido como en hogares donde la agresión verbal, física o de cualquier otra forma, pues era la norma, ¿verdad? Entonces, como que uno crece normalizando que los gritos están bien o, bueno, no, jamás mi caso afortunadamente, pero que la violencia, ¿verdad? Física o emocional puede ser
algo que está permitido, puede ser algo que está normalizado, entonces como que pasan este tipo de cosas y es como, está bien, o sea, es como yo siempre eh, he visto el mundo, o es como mi percepción de cómo las cosas se pueden hacer bien, pero tratando de no como deambular tanto en la respuesta y resumiendo la idea que tenía antes, creo que es eso, creo que es como una falta de capacidad de comunicación y como, no sé, entendimiento propio hacia los demás también. Pues yo creo que está relacionada con la falta de confianza. Creo que la sociedad hoy en día está, desgraciadamente, girando hacia situaciones más violentas, hasta hacia situaciones más intolerables, y creo que están relacionadas por la falta de autoconfianza, que al fin y al cabo también está relacionada en cómo la sociedad se está desarrollando en los últimos años, donde los seres humanos cada vez somos más individuales, donde cada vez la comunidad o el sentido de sociedad es más limitado. Entonces vemos como a las personas que no son como nosotros o que no piensan como nosotros, eh, ya sea por diferencias de género, por diferencias de raza, por diferencias de edad, inclusive, o de nacionalidad como diferentes. Le vemos entonces como cierto peligro a que nos vayan a invadir o que nos vayan a, a quitar nuestra porción de la tarta. Entonces, al fin y al cabo, esto también está generando esa, esa violencia que se puede percibir en las redes sociales, las calles, y todo eso también un poco alimentado pues por diferentes ideologías, donde hay un discurso de odio, un discurso de violencia hacia aquellas personas que son diferentes a uno mismo. Entonces, yo creo que son esas las principales raíces del problema. Los altavoces que existen a nivel político o ideológico, y después a nivel individual la sensación de que la persona diferente, de que lo diferente a uno mismo te pueda quitar tu parte del pastel. Pues creo que la agresividad y la violencia viene mucho de la infancia. Quiero pensar que son heridas que nos pudieron hacer de niños, traumas, ejemplos que vimos, ¿no? Y a veces pues es una manera de gestionar las emociones porque no sabes gestionarlas de otra manera, ¿no? Eh, Muchas veces yo en mi alrededor veo que cuando la gente siente tristeza, pues lo expresa de manera pues con ira, con mucha agresividad o con violencia, y quizás es porque no sabemos gestionar esas emociones, no nos han enseñado a ellos, y pues ha habido ciertos temas traumáticos pues cuando hemos sido niños. Yo creo que la mayoría, o lo que yo pienso es que estamos sufriendo, tenemos dolores, miedos y no sabemos cómo procesar esos sentimientos, esas emociones. Y yo creo que en eso, como una respuesta, terminamos siendo agresivos. La mayoría. La violencia no solo se manifiesta en golpes, gritos o agresiones físicas. Como nos enseñaron Mahatma Gandhi y Marshall Rosenberg, la violencia comienza en nuestros pensamientos, en la manera que nos hablamos a nosotros mismos y en cómo nos comunicamos con los demás. Muchas veces
Sin darnos cuenta, nos tratamos con dureza, nos juzgamos con severidad y usamos palabras que nos dañan. Esta violencia interna es el reflejo de un mundo que nos ha enseñado a competir, a exigirnos sin compasión y a medir nuestro valor en función de logros externos. Cuando hablamos con los demás, también ejercemos violencia sin darnos cuenta. Como explica Marshall Rosenberg en su teoría de la comunicación no violenta, muchas veces usamos palabras que culpabilizan, descalifican o hieren sin ser plenamente conscientes de ello. Al imponer juicios, comparar o utilizar la ironía como defensa, estamos contribuyendo a un entorno donde la comunicación se convierte en una herramienta de lucha, en lugar de ser un puente para la comprensión y la conexión. La violencia, en nuestras palabras, no solo lastima a los demás, sino que también nos aísla y sobre todo nos impide construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. Gandhi, por su parte, nos dejó el concepto de ahimsa, que significa no violencia en sánscrito. Ahimsa no es solo la ausencia de agresión física, sino una actitud de profundo respeto y amor hacia todos los seres. La práctica de ahimsa implica cultivar pensamientos de paz, hablar con amabilidad y actuar con compasión. Esto requiere un proceso de introspección, donde aprendemos a detectar la violencia en nuestras creencias, emociones y comportamientos cotidianos. Este es un camino de transformación personal que nos lleva a cuestionarlos la manera en la que estamos contribuyendo a la violencia que hay en nuestro entorno y en nuestra vida. Si queremos crecer como individuos y como sociedad, es fundamental reconocer que la violencia estructural y social comienza en nuestras propias mentes y que no somos exentos a esa violencia. Cuando aceptamos discursos de odio, cuando justificamos el sufrimiento ajeno o cuando ignoramos el dolor de los demás, estamos perpetuando un sistema basado en la separación y el conflicto. La transformación comienza cuando las personas elegimos conscientemente cambiar nuestra manera de pensar, hablar y actuar, promoviendo la paz desde nuestro interior. Para ello, podemos aplicar los principios de la comunicación no violenta, que nos enseñan a conectar con nuestras necesidades, a expresarnos con honestidad, sin dañarnos a nosotros mismos ni dañar al otro, a escuchar con empatía y a buscar soluciones basadas en la colaboración en lugar de la confrontación. Si reemplazamos el juicio por la curiosidad y la exigencia por la comprensión, podremos crear interacciones más saludables y auténticas, tanto con nosotros mismos como con los demás. Desde la perspectiva de ahimsa, cuando dejamos de tratarnos con violencia, también dejamos de proyectarla en el mundo. Si nos hablamos a nosotros mismos con amor, es más fácil hablar con amor a los demás. Si aprendemos a ser compasivos con nuestras propias imperfecciones, podemos entonces ser compasivos con las imperfecciones ajenas. Este es un cambio profundo que, si lo llevamos a cabo colectivamente, tiene el poder de transformar nuestra sociedad. Si realmente queremos evolucionar, debemos empezar por la paz interna. Como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Esto quiere decir que no podemos esperar que el mundo sea menos violento si seguimos alimentando la agresión en nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. Es nuestra responsabilidad aprender a vivir desde el respeto, la empatía y el amor, construyendo un entorno donde el crecimiento y la armonía sean posible para todos. Porque estamos heridos. Creo que estamos heridos. Hubo una persona, no me acuerdo quién, que me hizo eco, ¿no? Que comentó y dijo algo así como, no hay personas buenas ni malas, sino personas heridas, personas más o menos heridas. Las menos heridas, pues, se pueden ver más fácilmente como buenas, y las malas, que no lo son, es porque están heridas o profundamente heridas, y esa herida abierta, pues, hace poco también escuché como un animal herido ataca. Entonces, creo que es igual. Por eso a mí me ha ayudado muchísimo, y ojo, a mí la fe cristiana, pero también, digamos, respeto, aplaudo y admiro cualquier otra fe
porque al final en la esencia cada vez me doy más cuenta que va a lo mismo, en esencia, ¿vale? Luego la religión sí que es cierto que se puede perder por otros caminos, bueno, que ya todos conocemos, pero en esencia va a lo mismo. Y la fe cristiana me ha permitido encontrar, ¿vale? Más que un maestro, un señor digno de admirar, digamos, el Jesús, un amigo. Y es curioso porque una cosa que a mí me llegó muy profundo del mensaje de Jesús es que yo estaba como en esa tendencia de, oye, de no necesitamos, ¿no? A nadie más. Nos valemos por nosotros mismos, que eso es como un retroceso, ¿no? Y luego, mm, al comprender que se trata de amor, de amar, lo que no, el conocimiento, ¿no? Lo que nos da paz, lo que nos da alegría, lo que nos da sentido, lo que ilumina, me di cuenta de que me parece hermosísimo cómo el Dios cristiano, digamos, el creador, si queremos ponerlo en estos términos de absolutamente todo lo que hay, se hace una persona como nosotros, sin más. No es una cosa etérea y tal, sino se hace una persona. Y luego claro, se deshace en espíritu, ¿no? Y puede ser ilimitado nuevamente, que es la idea. Pero esa concepción del Dios hecho carne, Dios hecho uno de nosotros, Dios que sufrió, Dios que fue traicionado, Dios que fue un bebé que tuvo que ser amamantado, que se sintió, me lo imagino, profundamente solo en su caminar en muchos de los momentos, nos amó. Y esa relación de amor eh, creo que sana cualquier herida. Volviendo, que me iba yo no sé a dónde, pero sana cualquier herida. Eh, Creo que todo está en cómo fui codificado. Creo que hay una combinación de elementos, personalidad, sus núcleos, sus círculos, eh, crianza, ¿verdad? Su infancia, cómo me han tratado. Es decir, creo que pueden haber muchas razones por las que una persona pueda ser agresiva, de su forma de querer, porque así, eso fue lo que, ¿verdad? Vivió, experimentó en tempranas edades. Creo que todo origina con temas de comportamientos como la agresividad, eh, origina a muy temprana edad y esto lo combinas con tu personalidad, ¿verdad? Tu carácter, tu forma, pues hay varios elementos que se pueden juntar eh, para que resulte, cuando me decís persona, lo tomo como una persona adulta, aunque bien es cierto que hay individuos que desde muy temprana edad tienen comportamientos agresivos, son personas agresivas, eh, pero sí, es decir, algo que combinado con cómo estamos nosotros eh, codificados, ¿verdad? Somos desde una perspectiva de la personalidad y del carácter, sumado a experiencias, a la vida, a cómo, ¿verdad? A temprana edad, cuál es el ambiente en el que te toca iniciar. Mm, Tengo que decir que esa no es una cualidad con la que me identifique mucho, aunque sí he tenido alguna etapa de quizás con ciertos tintes de esto que me cuentas, pero creo que en parte eso viene porque tenemos un sistema emocional que no sabemos a veces domar y a veces pues nos hace hacer cosas que luego nos arrepentimos. Pero creo que es por un cuerpo emocional pues no domado. Bueno, porque tal vez no sabemos a veces canalizar o cómo gestionar un miedo o sí,
Supongo que más que nada miedo, ¿no? O sea, que me ría, igual no es una pregunta para sonreír, pero las personas en general, y aquí caigo en la trampa de la generalización, somos violentas porque hay mucha rabia sin gestionar, hay una rabia reprimida que muchas veces ni las personas saben que la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que esa rabia reprimida de alguna forma pues va a salir, tarde o temprano, va a salir y sale en forma de violencia. Y diría que las personas violentas o las que son todavía muy violentas, sea emocionalmente, físicamente, etcétera, son personas con muchísimo sufrimiento dentro. Son personas que han sufrido mucho en su vida y esa violencia es un reflejo de su sufrimiento. No las veo malas personas. Y es eso, si lo tuviera que resumir, la violencia es un sufrimiento no integrado de una manera sana en tu vida. Bueno, porque ahí sale el niño interior, ¿sabes? Sale violentas o agresivas. Cada persona se va a traducir de una manera diferente en la violencia y en su agresividad, pero todo viene de una herida no sanada. Y la mayoría de las veces, tristemente esto se genera en la infancia, ¿no? Y no siempre tiene que ser que sea un contexto de una familia que no, bueno, pues una familia desestructurada, no siempre se tiene que dar en ese contexto. Es que a veces ha podido generar en un niño, por ejemplo, que sus padres se separaran y sentir que su padre se iba a vivir a otra ciudad, por ejemplo, y sentir el abandono y que eso le genere una frustración mal trabajada que el día de mañana sea violento con su pareja, ¿no? O violenta. Ahí, o sea, hay una herida, ¿no? Entonces, claro, estás hablando de cosas de psicología muy profundas y que en cada persona se traducen de maneras diferentes. Entonces, yo creo que son heridas en la infancia no trabajadas y que ahora en la adultez todavía no están vistas. Si tú trabajas desde ahí, es que tú todavía no estás viendo tu herida. Yo no sé muy bien por qué, pero yo tengo la sensación de que la violencia tiene que ver con esos silencios exigidos, forzados, como aprendidos durante las primeras épocas de la vida, ¿no? Como por ejemplo cuando nos castigaban, nos maltrataban o había algún tipo de abuso que no lográbamos comprender. Tampoco recibíamos ninguna explicación o de lo cual tampoco se podía hablar. Es como un silencio que ya naturalmente es violento y que se normaliza. La violencia también creo que se alimenta por cosas que se han vivido, que imagino han sido muy traumáticas y a las cuales nunca hemos sido capaces de darles voz o dejarlas salir, ni en la infancia, ni en la adolescencia y mucho menos en la vida adulta. No sé, pero la violencia tiene que ver algo con el silencio, con el callarse, con el no decir, que se alimenta durante toda la vida. Entonces, todo eso que se guarda adentro y que va creciendo inconscientemente, generándonos mucho malestar, cuando una persona o una situación por algo que hace o algo que sucede nos hace volver a conectar con esa raíz, como que yo siento que ahí se activa un mecanismo automático que hace que conectemos con esa violencia guardada o integrada. Primero empieza como con violencia en nuestros propios pensamientos, luego en las palabras o con nuestras acciones, que la violencia en las acciones es como la que más genera malestar evidente, pero en las palabras también y en los pensamientos hay mucha violencia. Y es interesante porque yo siento que inicia en nuestra mente y con nosotros mismos, ¿no? Cuando las personas estamos ante una situación y no somos capaces de verbalizar algo, no somos capaces de gestionarlo correctamente, o cuando no confrontamos a una persona o a una situación, ahí empieza una violencia, primero en nuestra mente y contra nosotros mismos,
por todo aquello que no fuimos capaces de hacer diferente, que aunque deseábamos hacer distinto, no fuimos capaces de cambiarlo. Y esto se repite muchas veces a lo largo de la vida, es como una frustración constante de lo que no se hizo. Entonces no lo tengo muy claro, pero pienso que hay una relación directa entre lo que no hemos sido capaces de verbalizar, afrontar y ese ciclo de violencia que vamos alimentando, primero hacia nosotros mismos y luego hacia las demás personas. Hay mucho sufrimiento, mucha ignorancia y mucha inconsciencia en esa violencia que ejercemos las personas. Hay mucha inconsciencia en esa violencia que yo creo que hemos normalizado. ¿Y tú? ¿Tú por qué piensas que las personas somos violentas? Namaste.